decidimos sacar padres de la Biblia y destacamos algo en especial acerca de cada uno de ellos, de lo que nosotros podemos aprender y aplicar en nuestra vida. Y me incluyo allí también porque algún día pues voy a ser mamá y espero poder aplicar todo esto, y también como hija lo puedo aplicar. Entonces la prédica de hoy se llama Hijo de tigre sale pintado. Hijo de tigre sale pintado. ¿Por qué lo hicimos así? Porque muestra también, esta frase también se refiere a este dicho a los genes, ¿no? También a los genes, pero también a la manera de ser de nuestros papás. Se nos pasa uno como hijos, y ustedes se han podido dar cuenta que a veces definitivamente uno dice, no, ese no lo puede negar porque es igualito a su papá, en la manera de ser, pero también a veces en el físico, pero también en la manera de ser. Entonces por eso lo quisimos hacer, y porque esas manchitas de ese tigre no solamente están en los genes, sino en lo que se hace día a día en casa, y eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Entonces, poniendo el título de la prédica en la mesa, entonces vamos a empezar con Abraham. Para los que no saben, Abraham fue un hombre lleno de fe. Es uno de los personajes de la Biblia que más me reta en la vida, porque fue un hombre realmente muy obediente a Dios y amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y resulta que les voy a contar rápidamente, un día, Abraham tenía una esposa que se llamaba Sara, y eran los dos muy mayores, ya eran viejitos, y el Señor le dijo a Abraham, Abraham, yo te voy a dar un hijo, y mediante ese hijo tú vas a tener una descendencia tan grande como las estrellas, es incontable. Y Abraham le dijo, listo, sí señor, pero ya él era un viejito y todo, y Abraham le dijo, listo, sí señor, yo te creo, claro que sí, así va a ser. Efectivamente, Abraham le creyó a Dios primeramente, y creo que ese es el primer punto de Abraham. Abraham creyó en una promesa de Dios aún cuando no podía ver nada. O sea, imagínense la situación en la que estaba este hombre. Era un viejito, su mujer también, ya su matriz ya estaba como muerta, dice la Biblia, y Dios le dice, te voy a dar un hijo. ¡Qué locura! O sea, para uno que ya está acostumbrado a la historia, uno dice, sí, le dio un hijo en su vejez. Pero si uno se pone a pensar, realmente era una situación muy loca. Y lo mismo puede pasar en nuestras vidas a veces, cuando el Señor nos dice, yo te voy a bendecir y te voy a dar un carro. Y uno ni siquiera tiene una bicicleta, pero ahí es cuando uno dice, no, Señor. Entonces tienes dos opciones: decirle a Dios, pero es que no creo porque ni siquiera tengo una bicicleta. O tú le dices, listo, Señor, yo te creo, yo voy a tener mi carro. Y lo mismo pasaba con Abraham. Él, de no tener absolutamente nada, él le creyó a Dios por su hijo. Ahora, ahí hubo una metidita de pata por ahí, Abraham hizo de las suyas, y tuvo un hijo aparte, pero aquí estamos hablando de Isaac, ¿listo? Entonces vamos a hablar de lo que pasó con Isaac, y el punto en el que Abraham le creyó a Dios cuando le dijo, te voy a dar tu hijo. Le creyó a Dios aun cuando no podía hacer nada. Y hay un versículo, Romanos 4:18, dice, lo explica de manera increíble. De hecho, este es uno de mis versículos preferidos. Dice, contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Y esta es uno de los versículos que más me encanta, y dice, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. Entonces él dijo, mi fe no va a flaquear, sino que él dijo, me voy a reafirmar en fe y voy a dar gloria a Dios por una promesa que él ya me dio, y voy a descansar en que así va a ser. ¿Y qué pasó? Pues pasó, porque él siguió creyendo en Dios. La promesa que Dios le hizo se hizo realidad en su vida. Su fe no flaqueó, al contrario, él permaneció fuerte y siguió sin mirar las circunstancias. Él dijo, yo sé que mi Dios va a cumplir lo que él me prometió. Y eso pasa en nuestras vidas también. Nosotros, y como papás y mamás, hay que creer a veces por las cosas que Dios les dice para sus hijos. Si el Señor les dijo que iba a pasar tal y tal cosa con su hijo, así va a ser. Y aunque no parezca, aunque el niño esté, o el
joven esté alejado de Dios y ya no le importa y no quiera volver a la iglesia, si el Señor te dijo que Él tenía un gran propósito en esta tierra, Él tiene un gran propósito sobre esta tierra sin importar las circunstancias que tú puedas ver con tus ojos. Entonces creo que podemos aprender de la fe de Abraham. Cada vez que te sientas como débil en tu fe, piensa en Abraham, piensa en el hombre de fe que él era y que tuvo su promesa sin flaquear, sin vacilar. Me encanta este versículo. Y vamos a ver el segundo aspecto de Abraham. Aprendimos que el primero es que creyó en una promesa de Dios aun cuando no podía ver nada. Y cuando él tuvo su hijo, vemos también, este es el punto 2, que fue un ejemplo porque puso la voluntad de Dios en su vida por encima del amor que tenía por su hijo. Resulta que cuando Dios le dio a Isaac, a Abraham, Isaac se llamaba su hijo, un día Dios le dice a Abraham, le dijo, Abraham, necesito que subas a un monte y que sacrifiques a tu hijo. O sea, ¿se imaginan? ¿Se imaginan? O sea, yo no tengo hijos todavía, pero yo pienso en mi hermano menor, que para mí es como, sí, yo lo amo mucho. Y yo digo, imagínense si Dios me pidiera eso con mi hermano, a mí me dolería la vida entera, no me imagino con un hijo. Imagínense lo que sintió Abraham. Pero lo más increíble de todo es que Abraham le dijo, sí, Señor. Le dijo, sí, Señor, lo voy a hacer. Y lo más increíble aún es que Dios le había dicho a Abraham que por medio de Isaac iba a tener toda su descendencia. Entonces imagínense Abraham, yo creo que él habrá pensado, pero ¿qué pasa si yo mato a mi hijo? Entonces, ¿de dónde voy a tener otros hijos? Pero ya no va a ser Isaac, pero Dios me dijo que era a través de Isaac que yo iba a poder tener mis hijos. Entonces, y aún así, él lo hizo. Y vemos en Hebreos 11:17, Hebreos 11:17, la historia un poquito ya resumida. De hecho, Abraham está en un capítulo de la Biblia en la que se habla de los hombres de fe, de los personajes de la fe, de los héroes de la fe. Entonces les sigo contando la historia. Abraham fue y dijo, el Señor me dijo que lo hiciera, yo lo voy a hacer. Subió con él al monte y estaba listo, ató a su hijo y estaba a punto de clavarle el cuchillo para matarlo. Y el Señor le dijo, espera, no lo hagas, no lo hagas. Y el Señor, bueno, esto es como, tiene un trasfondo como teológico súper chévere porque representa la muerte de Jesús, en fin, el Cordero. El caso es que estaba a punto de matarlo y el Señor dijo, no lo hagas, ya sé que me puedes obedecer, ya sé que tienes un corazón de obediencia, no lo hagas. Y ahí había un corderito amarrado dentro de las ramas y el Señor proveyó el cordero para poder sacrificarlo, que es una simbología de Jesús, pero el caso es que el Señor proveyó el cordero y Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo, pero Abraham mostró quién era lo más importante para él. Él dejó claro que su vida, lo más importante, más que sus hijos, más que su familia, era Dios mismo. Y creo que es una invitación para nosotros también. Para uno de pronto como hijos sus papás son todo, y para los papás sus hijos, mejor dicho, la familia para uno es todo, y el Señor nos ha dado nuestra familia, pero Dios está por encima de nuestra familia. Dios nos ama más que cualquier persona en esta tierra y debe ser un amor correspondido. Tu amor hacia Él debe ser mayor que a cualquier otra cosa en esta tierra. Obviamente a tu familia hay que amarla y demás, pero ese amor a Dios, esa obediencia a Dios es mucho más suprema y debe ser lo más importante en tu vida. Y claramente cuando tú amas a Dios de primeras es mucho más lindo porque Él te va a dar más amor para que tú ames más a tu familia y más a las personas que te rodean. Entonces es increíble y creo que es un punto que podemos destacar de la vida de Abraham, de su amor y su obediencia sin preguntas, es una obediencia desmedida. A él no le importaba, a él no le importó nada. Abraham lo hizo y creo que nos sienta a nosotros un excelente ejemplo de fe. Y dice en Hebreos 11:17, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Entonces él dijo, yo creo que Abraham dijo, listo, si lo mato el Señor me lo va a resucitar porque Él ya me hizo una promesa. Y aquí hay un punto muy importante que yo estaba pensando y ya en la parte de hijos. Uno dice,
yo estaba pensando que Isaac no le hizo berrinche a su papá. Él dijo, sí señor, hay que hacerlo. Obviamente Abraham no le dijo nada, pero Isaac dijo, hay que obedecer. Si mi papá dijo que vamos al monte, y yo me imagino, él sentía que lo estaban amarrando, y él no dijo nada, él simplemente obedeció a su papá. Y yo estaba pensando y meditando, yo decía, yo creo que Isaac estaba tranquilo de hacer lo que su papá le dijera, porque sabía que su papá era un hombre que escuchaba a Dios. Y lo mismo pasa con nosotros como hijos. Para nosotros como hijos es mucho más fácil obedecer cuando uno sabe que sus papás están siendo obedientes a Dios y están escuchando su voz. Entonces, eso a los papás se los dejo también, como que les cuento nuestra parte también como hijos. Es mucho más fácil obedecer, así también como en la labor ya de esposa, uno se somete a su esposo, pero porque sabe que él está sometido a Jesús y porque uno sabe que lo que el hombre diga o la persona cabeza de hogar diga está directamente dirigida por el cielo. Entonces, para los que están detrás es muy fácil fluir. Lo mismo pasa con nuestro pastor. Si nuestro pastor John o pastor Dani dice, vamos a hacer esto, uno dice, de una, lo hacemos porque uno sabe que eso viene, es una dirección del cielo y esos hombres son obedientes a Dios. Entonces, lo mismo debe pasar en la casa. Que tus hijos sientan la tranquilidad de que tú eres un hombre o una mujer que escuchas a Dios y que para ellos es mucho más fácil obedecer porque saben que va a ser una bendición para su vida. Entonces creo que también podemos aprender eso de la vida de Abraham y de Isaac. Y Abraham fue obediente. Este es el tercer punto, ya lo he mencionado, pero quiero recalcarlo. Dice, Abraham fue obediente y por causa de su obediencia, sus generaciones fueron bendecidas. Entonces, vamos a ir a Génesis 22, 18. Dice, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Cuando obedecemos, no solo traemos beneficio a nuestra vida, sino que esa bendición cae sobre nuestros hijos. Cuando un papá obedece a Dios, cuando la persona cabeza de hogar obedece a Dios, no solamente esa persona recibe la bendición, sino que sus hijos son bendecidos a causa de su obediencia. Entonces, por ejemplo, yo lo pensaba con Pastor John y Pastor Albita. Para los que no saben, ellos son misioneros. Pastor John nació en Estados Unidos, la Pastora Albita nació en Guatemala y Pastor John estaba de misiones en Guatemala. Ahí conoció a la Pastora Albita y demás, se casaron y el Señor les dijo, vayan a Bogotá, Colombia. Y pastor, ¿qué? ¿Bogotá? ¿Cómo así? O sea, un gringo, una guatemalteca, Bogotá. Y en esa época Bogotá estaba, Colombia, estaba vuelta a nada, esto estaba en guerra, estaban poniendo bombas en todas partes. Imagínense esa situación. Y ellos dijeron, sí señor, lo vamos a hacer. ¿Y quiénes han sido bendecidos a causa de esa obediencia? Yo he sido muy bendecida a causa de esa obediencia, gracias, imagínense, estamos en este edificio a causa de la obediencia de ellos. Entonces es lo mismo piensa, cuando Dios te pide hacer algo, piensa que no solamente tú vas a ser bendecido, sino que tus hijos van a ser bendecidos y las personas que están alrededor tuyo también lo van a hacer. Entonces yo creo que aquí no se vuelve una sugerencia, se vuelve casi que una orden a obedecer a Dios, porque tú sabes que eso es lo mejor para tu vida, porque ahí está la felicidad, porque ahí está la tranquilidad. Cuando el Señor te dice que hagas algo, vete por ahí porque ahí vas a ir a la fija. Sabes que por ahí no hay pierde, como dicen por ahí. Vas a ir a la fija y tus hijos van a ser bendecidos y los hijos de tus hijos van a ser bendecidos. Yo en mi vida soy muy bendecida por la obediencia de mi abuelo. Todavía, él ahora ya está en el cielo, pero yo todavía sigo siendo bendecida a causa de su obediencia y su amor a Dios. Entonces, eso se pasa de generación en generación. Y lo que yo recibí de mi abuelo, yo lo voy a pasar a mis hijos y así sucesivamente. Entonces, es una cadena realmente increíble que nos muestra como el valor de la obediencia. Y listo. Entonces yo creo que esas son las tres de Abraham. Entonces vamos a repasar rápidamente. Abraham creyó en una promesa de Dios aun cuando no podía ver nada. Segundo, fue un ejemplo porque puso la voluntad de Dios en su vida por encima del amor que tenía por su hijo. La tercera es, Abraham fue muy obediente y a causa de su obediencia sus generaciones fueron bendecidas. Todavía somos bendecidos por la obediencia de Abraham. Y vamos a ver otro ejemplo. Entonces tenemos ahora, ya vimos a Abraham y ahora vamos a ver otro ejemplo que es Noé. Otro ejemplo del Antiguo Testamento que es Noé. Tengo una foto ahí.
de Noé. Y bueno, para los que no saben, Noé fue un hombre que Dios le mandó a hacer un arca gigante porque iba a mandar un gran diluvio sobre la tierra, porque las personas en la tierra estaban en la mala, estaban pecando demasiado, su maldad se había exacerbado un montón y el Señor dijo: no más, no me aguanto esto, yo necesito, voy a mandar un diluvio a esta tierra, y Noé, tú vas a construir un arca, y en esa arca vas a meter a los animales. Pero lo que me parece chévere es que, y el único punto que tengo de Noé, de hecho, es que llevó a su familia al arca, y el arca representa la salvación, representa a Jesús. Entonces, muchas cosas, si no son la mayoría, en el Antiguo Testamento son una imagen de Jesús, una imagen de nuestra realidad del Nuevo Testamento. Y lo que me parece chévere del arca es que el arca representa a Jesús, representa la salvación, de cuando tú estás adentro en él, te salvas de todo lo que está afuera tuyo, te salvas del mundo, te salvas de la persecución, te salvas de la oscuridad, de las tinieblas. Cuando entras en Jesús, cuando entras en el arca, hay salvación para tu vida. Eso fue lo que pasó con la vida de Noé. Noé dijo: listo, Señor. Además, la obediencia loquísima también, porque le manda a construir un arca gigante y no había llovido hace mucho tiempo, o no sé si nunca había llovido, no había llovido. Entonces para ellos era loquísimo, o sea, lluvia, qué locura. Es como si el Señor nos dijera: no, es que va a caer lodo del cielo. Uno diría: ¿qué? O sea, piensen, a veces a mí me gusta ponerme en la posición de ellos, porque cuando uno lo lee, uno dice: ay, sí, súper fácil, pero de verdad cuando uno se pone en la posición, uno dice: wow, qué hombres de fe. Y llevó a su familia al arca, que representa la salvación. Entonces Noé, por orden de Dios, llevó a su familia. Pero lo que me parece chévere es poderlo ver como a la luz del Nuevo Testamento y demás, es que este hombre, esta cabeza de familia, dijo: vengan para acá, los voy a meter al arca, y allí va a estar su salvación. Y lo mismo debe pasar con los hombres, mujeres, cabezas de familia, abuelitos, tíos, que tienen a cargo su hogar. Ustedes deben decir: vengan, vamos al arca, vengan, vamos a Jesús, allí va a estar su salvación. Ustedes van a encontrar salvación. Cuando el hijo es muy chiquito, los bebés nacen en un hogar, es tu responsabilidad traerlo a Jesús, es tu responsabilidad meterlo en el arca de la salvación. Y eso debe ser, mejor dicho, si tú eres un creyente, eres cristiano, tú debes enseñarle esa misma fe a tus hijos. Ahora, cuando ellos crezcan, ellos tienen la decisión de decidir si van a seguir a Jesús, pero por lo menos que tu ejemplo y tu vida haya sido para demostrarles que hay salvación en Jesús. Vámonos al arca, y hasta que usted viva en esta casa, nos vamos al arca y nos vamos a Jesús, y vas a encontrar salvación. Entonces yo soy testigo, mis papás lo hicieron conmigo, ellos me trajeron a la iglesia, a esta sede precisamente. Aquí yo pasé todo mi Power Kids, MQB, y luego fui creciendo, y soy testigo de que estoy dentro del arca de salvación, estoy dentro de Jesús, y no me pienso mover nunca más. Pero también fue por lo que el trabajo que hicieron ellos, el trabajo de ejemplo que hizo mi papá. Entonces creo que es fundamental para nosotros entender este principio, entender esto como personas encargadas de nuestro hogar, y no solamente esto, sino para todos aquellos que algún día quieran formar su hogar, quieran tener hijos, quieran casarse. Esto mismo hay que seguirlo, hay que seguir el ejemplo de Noé en la parte de: vámonos para el arca, vámonos para Jesús, salvémonos de este mundo, porque este mundo se va a acabar y yo me voy a ir en mi arca, yo me voy a estar ahí segura, yo estoy con Jesús. Y no sé si tú estás seguro que estás en Jesús, estás seguro que no te va a coger el diluvio. Estamos seguros en Jesús, y esa misma seguridad hay que dársela también a los hijos. Ese era el punto de Noé. Bueno, hay uno en Génesis 7.1. Génesis 7.1 dice: el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Y Génesis 7.7 dice: entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para salvarse de las aguas del diluvio. Listo. Vamos a ir al siguiente ejemplo. Entonces ya vimos a Noé, era solo un punto de Noé que llevó a su familia al arca. Y ahora vamos a ver a Josué. Este lo escogimos muy curiosamente. Realmente fue porque Josué, en este libro está el versículo que está en todos los hogares cristianos en Colombia, por lo menos. El versículo, yo me imagino que ya ustedes saben cuál es. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo dice?
No. Bueno, ese también es bueno, pero el versículo que vamos a usar es el de yo y mi casa serviremos al Señor. Ese lo tienen todos ahí en un cuadrito en la cocina, en un cuadrito en la sala. Ahí está ese siempre diciendo yo y mi familia serviremos al Señor. Mi abuelita lo tenía en su casa y ella siempre decía eso, yo y mi familia serviremos al Señor. Y cogimos a Josué por esto, porque él tiene voy a leer el versículo completo de donde sale esta frase, esta oración, y dice Josué 24:15. Josué 24:15. Me encanta este versículo, pónganle mucha atención, dice: pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Él tomó la decisión y dijo, no me importa lo que tú quieras hacer, yo y mi familia serviremos al Señor. Yo no me voy a dejar confundir. Si Juanito, tú te quieres ir, ve a adorar a otros dioses. Tú quieres ser budista, ve. Pero mi familia y yo, nosotros vamos a servir al Señor. Y creo que es una determinación que tiene que tomar la persona que está encargada de su hogar. Se nota aquí, se nota que él fue el que tomó la decisión y dijo, mi familia y yo vamos a servir al Señor. Eso es una decisión que hay que tomar desde el principio. ¿Tú a quién vas a seguir? Porque uno en la vida va a seguir a algo o a alguien. Entonces toma tú la decisión de a quién vas a servir. Yo digo que seamos como Josué, sirvamos al Señor, tomemos esa determinación, toma las riendas de tu familia y haz lo que sabes que es lo correcto. No importa cómo sean las cosas alrededor, si todo el mundo está diciendo A, B, C, tú sabes lo que dice la palabra de Dios y tú caminas según lo que dice la palabra de Dios. Aún si eres el abuelito que se hizo a cargo de sus nietos, tú toma la decisión y las riendas del hogar. Si eres un tío, si eres un hermano mayor que está a cargo de sus hermanos, puedes hacerlo. Si eres una mamá soltera, puedes hacerlo, puedes tomar las riendas de tu hogar y decidir, yo y mi casa serviremos al Señor. De hecho, me parece hasta bonito tenerlo ahí puesto en la pared porque es un recordatorio constante de que uno sirve al Señor, de que esta casa está dirigida hacia Él solamente. Creo que ese es el ejemplo que podemos tomar de Josué, y tengo también solo un punto para él, y el punto es que consagró su familia al Señor. Lo mismo cuando hablaba también para el caso de las mamás, cuando nacen los niños o cuando llegaste a la iglesia y quieres dedicar a tus hijos al Señor, es una oportunidad perfecta en la que tú le dices, Señor, mis hijos son tuyos, yo los amo, gracias, estoy agradecido porque me los diste, pero mis hijos son tuyos antes de lo que son míos. Entonces creo que eso es muy importante también. Y vamos a ver, creo que es el último, sí, es José. Ya es en el Nuevo Testamento. Tengo una foto ahí de José también, ya es en el Nuevo Testamento. José, el esposo de María, el papá de Jesús, ¿sí? Y me encanta José, la verdad estuvimos estudiando con Pastor Dani la vida de José. Y a veces uno no le pone mucha atención, o sea, uno dice, sí, José, el esposo de María, hizo esto, pero cuando uno se pone a estudiar su labor como padre, uno se da cuenta lo valioso que fue su trabajo y el hombre de fe que era también. O sea, a veces uno habla mucho de María y claro, o sea, yo respeto mucho la labor y que Dios la haya escogido, pero también hablemos de su papá, ellos eran un equipo, eran papá y mamá y trabajaron juntos, y la labor de José también me parece como chévere lo que él hizo. Y el primer punto que quiero destacar de él es que supo fluir con el llamado de su hijo. Supo fluir con el llamado de su hijo. Vamos a ir a Mateo 1, 24 y 25. Dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Entonces, a José llega primero a María y el ángel le dice a María, María, esto es lo que va a pasar contigo, va a pasar esto, esto y esto, vas a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo. Y entonces imagínense la posición de José, recibir esa noticia de cómo así, o sea, ¿qué es esto? No entiendo nada, cómo así que ahora vamos a tener un hijo, pero el hijo no es mío, es el hijo del Espíritu Santo, es el hijo de Dios, ¿cómo así? No entiendo, pero este hombre fluyó.
él dijo, listo. Y aquí me parece chévere que hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Él dijo, bueno, si esto es lo que el ángel del Señor dice, yo voy a fluir con eso y vamos a seguir hasta el final y yo voy a obedecer y vamos con lo que el Señor diga, vamos hacia la dirección que Él marque, vamos con lo que el Señor le dijo a mi esposa, caminemos juntos con esto. Entonces me parece muy chévere que supo fluir con el llamado de su hijo. De cierta manera él se hubiera podido ir y decir, María, lo siento, o sea, yo me voy de aquí, que es esta locura, me voy de aquí, pero no pasó. José dijo, listo, vamos a hacerlo, y siguió siendo el papá de Jesús aun cuando Jesús nació y demás. Entonces me parece muy chévere que supo fluir con el llamado de su hijo y sabía que Jesús había sido mandado a esta tierra para grandes cosas, y supo decir, sí Señor, acepto el reto, vamos con toda. Ese me encanta, el supo fluir con el llamado de su hijo, que es el primer punto. El segundo punto de José es que fue un hombre guiado por Dios y fue muy obediente. Dice en Mateo 2:13, dice, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces, voy a seguir leyendo otro versículo que complementa este, que es Mateo 2:14, y dice, así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Entonces, aquí hay varias cosas que me parece muy importante destacar. Es que Dios le hablaba a José. No le habló a María acerca de lo que tenían que hacer. Dios le habló a José porque José era la cabeza del hogar. Y aun cuando no era el papá, o sea, biológico de Jesús, ahí estaba el Señor dándole órdenes. ¿Se imaginan si José no hubiera obedecido a Dios? Hubiera podido ser víctima, Jesús hubiera podido ser víctima de Herodes, que había mandado a matar a todos los niños. Jesús hubiera podido estar ahí si José no hubiera obedecido. Entonces, eso es lo importante de la persona que, obviamente, gracias a Dios por aquellos papás que están aquí representando a sus hogares, si no están, y de pronto si tú haces parte de una familia que no tuvo papá o que por ciertas circunstancias no está contigo, ten la tranquilidad de que el Señor va a hablar a la cabeza de ese hogar y que lo más importante no es solamente que el Señor hable, sino que tú obedezcas la voz de Él. Porque imagínense José salvó al Hijo de Dios solo por haber escuchado la voz y haber dicho, me voy de aquí. Y efectivamente, él salió de allí. Entonces vamos a leer Mateo 2:19, en donde relata cómo José dijo, listo, me voy a ir. Dice, después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, esto ya es más adelante, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Eso no era sino decir y hacer. O sea, a José le decían una orden y él listo, vamos, María, vamos Jesús, nos vamos. Entonces, gracias a su obediencia realmente podemos ver el fruto en la vida de Jesús. Fue un niño que se salvó de las circunstancias que estaban a su alrededor, pero también por la obediencia de su padre. Y esta es la invitación para los papás y mamás y cabezas de hogar que están aquí. Sigan la voz de Dios, porque eso es seguir la voz de Dios, puede salvarle la vida a sus hijos y puede salvarle la vida literal de vida o muerte, pero también puede salvar su vida espiritual, su vida profesional, su salud. Entonces es muy importante que como papás entiendan, o como cabezas de hogar, entiendan la responsabilidad que Dios les ha delegado a ustedes sobre su hogar. Es muy importante que ustedes estén uno a uno con Dios, porque Dios sí te va a usar a ti grandemente para guiar la vida de tu hijo. Tu hijo a los 8 años, o sea, es un niño, no sabe qué hacer, pero tú sí sabes qué es lo mejor para su vida. Pero aún Dios sabe más lo que es mejor para su vida. Entonces, por eso es súper importante que tú estés sintonizado en el mismo canal con Dios para que sepas encaminar a tu hijo en lo correcto. ¿Qué tal que tu hijo tenga un llamado al ministerio y tú, por no guiarlo de la manera correcta, por no obedecer a Dios, tu hijo se descarrile de ese camino, o que Dios lo haya mandado a esta tierra para ser un gran médico, pero tú, por no haber escuchado la voz de Dios o por no haber sido sensible, de pronto no hayas podido guiar a tu hijo por ahí? Yo creo que ningún papá quiere sentir esa ¿cómo se dice?
esa carga, ese sinsabor de, hubiera apoyado a mi hijo, hubiera hecho esto. Yo sabía que él había nacido para ser un gran, no sé, futbolista, hubiera apoyado a mi hijo. Yo creo que nadie se quiere sentir así. Todos quieren explotar y sacar adelante el talento, lo que Dios ha puesto en la vida de sus hijos, el llamado y el propósito que Dios ha puesto sobre ellos. Entonces es ahora. Es ahora que escuchamos la voz de Dios, es ahora que nosotros decidimos obedecerlo a Él, es desde antes de nacer que uno dice, Señor, ¿qué quieres que hagas con mis hijos? Yo voy a fluir con lo que tú me digas que yo haga, aquí estoy, soy tu instrumento para guiar a tu hijo, porque también es el hijo de Dios, para guiar a tu hijo en lo que Él quiera. Y esto también va para los papás futuros. Tengamos muy presentes que Dios nos usa para traer más de sus hijos a esta tierra, pero que nosotros seamos un instrumento de parte de Dios para poder guiar y encaminar a esos niños a la vida que Dios ha creado para ellos. Y listo, vamos a ver, creo que ya acabé. Sí. Si quieres, ya lo dije todo, me aprendí mis notas. Y yo creo que son excelentes ejemplos los que vimos aquí en la Biblia. Vimos a Abraham, vimos a Noé, vimos a Josué y vimos a José. Cada uno en su manera particular, cada uno en su contexto particular, cada uno siguió la voz de Dios, cada uno fue obediente. Y nosotros, aún en día, imagínense, yo ahora en el siglo XXI, en la Igleco 76, estoy hablando porque ellos fueron obedientes, y que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos puedan hablar de la grandeza de Dios a causa de nuestro excelente ejemplo para sus vidas. Que nosotros digamos, Señor, cuentas conmigo para liderar mi casa. Lo mismo las mamás, cabezas de hogar. Y ya me acabo de acordar de un punto que había pasado de José. José no era el padre biológico de Jesús. José recibió a Jesús como su propio hijo, y muchas de nuestras familias están conformadas por no siempre los papás biológicos del niño. A veces hay un niño adoptado en el hogar, o hay un esposo del papá o de la mamá, y el Señor conforma también esos hogares, y hay que aprender a fluir con el nuevo orden que Dios estableció, y hay que aprender a fluir. Vean que también le fue a José. José no era el padre biológico de Jesús, pero Dios lo usó en gran manera para criar a su hijo. Y ustedes que no son los padres biológicos de sus hijos, Dios los puede también usar a ustedes para guiar a sus hijos de la manera correcta. No hay excusa. Tú ama a los hijos de tu esposo o de tu esposa, ámalos profundamente, porque ese amor cambia, ese amor educa, ese amor ayuda a crecer, a nutrir la vida de ese niño. Entonces es una invitación también. Me encantó esto también de la vida de José, y creo que tenemos excelentes ejemplos en la Biblia para aprender de obediencia, para aprender de fe, hacer, ¿cómo se dice? Como yo pensaba, como un ejemplo muy de hombres, como póngase bien los pantalones y dirija bien su casa, y si hay que corregir a los hijos, entonces se les corrige, y si hay que cambiar cosas, las cambiamos. Y si tú sientes que te equivocaste, y de pronto acá hay papás que dicen, no, es que yo la embarré, yo debía haber hecho mejor esto y mejor esto, ya, no te culpes más por el pasado, no te culpes por lo que pasó, ahora sigue adelante con la carrera que Dios ha puesto para tu vida. Y si tú tuviste una infancia difícil y tú no te ves a ti siendo un excelente papá, o dices, no, es que yo no sé, yo no recibí el mejor amor de mis padres, o no sé, y esto y lo otro, o tú sientes que cargas todavía con cosas de tu niñez, déjalas atrás. Tú puedes ser un excelente papá, una excelente cabeza de hogar, sin importar el trasfondo que ya has tenido sobre tu vida. No cargues con eso toda tu vida y dices, no, es que yo yo hago de todo con mis hijos, yo los maltrato porque a mí me maltrataron y así fue en mi casa. No, tú tienes una nueva manera de hacer las cosas, porque tú ahora estás en Cristo y tu vida ahora es diferente. Si tú tuviste un pasado difícil en tu niñez, si no tuviste a tu papá, no importa. El Señor Jesús, nuestro Padre Dios, es el mejor ejemplo de padre que podemos tener. Si tú no tuviste esa figura paterna, el Señor está allí para enseñarte cómo es ser un padre. Él es un padre. Él sí de verdad se pasa sus características de padre. Creo que es una de mis cualidades de Dios que más me encantan, es la figura de padre.
Y si tú estás de pronto frustrado en esa área, recárgate en Dios y Él te enseñará a ser un excelente papá. Y lo mismo, si hay hijos que no tuvieron esa figura paterna en sus vidas, que de pronto crecen con esa carencia, el Señor puede suplirlo. Estoy 100% segura porque lo he visto caso tras caso de que el Señor es un excelente padre y que Él nos guía y guía a todos a ser unos excelentes cabezas de hogar, porque Él es la mejor cabeza y nosotros aprendemos de Él y aplicamos su ejemplo y vamos a la fija, mejor dicho. Entonces, esta era la prédica que teníamos para el día de hoy, para los papás. Gracias a los papás por su excelente trabajo y a las cabezas de hogar. Digo mucho cabezas de hogar porque sé que vivimos en un contexto a veces que puede ser difícil esta situación y que no todo el mundo, por ejemplo, y lo digo también porque por Instagram nosotros sacamos unas preguntas para el Día del Padre. Y mucha gente respondió, no tengo, no tuve papá, no, mi papá no fue buen ejemplo, no, esto y lo otro, no, mi papá no fue buen esposo, que eso fue un punto que se me pasó mencionar, en fin. Y yo decía, wow, o sea, hay mucha gente que de pronto tiene esta carencia en su vida. Y por eso menciono lo de las cabezas de hogar, porque Dios levanta nuevas figuras de liderazgo en las casas, porque Él no se queda varado, por nada se queda varado nuestro Señor. Entonces simplemente oremos para que el Señor nos ayude a regar esta palabra que fue plantada en nuestros corazones, que nos ayude y ayude a las personas que están aquí a ser excelentes cabezas de hogar, no solamente ahora, sino a los que van a ser papás en el futuro, a los que van a adoptar un bebé. El Señor es fiel y Él nos ayuda a hacer la tarea de manera excelente, y a los hijos que están aquí nos ayuda a ser excelentes hijos, a honrar a nuestros papás, a ser obedientes, a orar por nuestros papás, a orar por sus necesidades. Yo creo que todos estamos llamados. Entonces vamos a orar, listo, vamos a orar. Y la palabra que ustedes aprendieron hoy, acuérdense que no es solamente para ustedes, sino que ustedes ya están listos para dar un buen consejo a alguien que lo necesite, para brindarle ayuda a alguien que la necesite. Ustedes están aquí también siendo capacitados para bendecir a sus comunidades, bendecir a sus familias. Entonces oramos, nos ponemos de acuerdo.